Bienvenidos, queridos amigos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas. Muchísimas gracias, Perú. Y gracias a la familia peruana por acompañarnos todos los días de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, por la señal de Canal 7. Queridos amigos, hoy día estamos en nuestro consultorio de pediatría. Estamos con la doctora médico pediatra, la doctora Pierina Gutiérrez, del Hospital San Bartolomé, el hospital docente madre-niño, un hospital al cual queremos muchísimo. Hoy día tenemos un tema muy especial, y además un tema muy especial para mí, ya que no hace mucho tiempo mi esposo y yo perdimos a nuestra hijita, nosotros no tenemos hijos humanos, pero teníamos una perrita que se llamaba Kina y que nos llenó la vida por casi 14 años. Un dolor muy grande y que todavía siento todos los días cuando llego a la casa y no me está recibiendo con la colita así, como era la alegría más linda que uno puede tener al llegar a su casa. Me da pena todavía, pero además me da alegría por haber disfrutado de su cariño tanto tiempo. Hoy día, ya que estamos en el consultorio de pediatría, vamos a hablar de las mascotas y los niños. Tema delicado porque, claro, los niñitos no se lavan la mano después de saludar y después le besan la boca a la mascota, le jalan la... Pero si es que tuviéramos que sumar las ventajas versus las desventajas, yo soy un fiel partidario de que los niños y las mascotas se deben llevar muy bien y deberían poder estar juntos. Sí. Doctora Pierina, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted? No, totalmente comparto su sentir. Ya no solamente es lo que yo siento, sino son estudios ya que se han realizado en donde determinan que la presencia de una mascota con un niño desde temprana edad ayuda no solamente a que el niño desarrolle una buena autoestima, que sea un poco más educado, más disciplinado, sino también con el desarrollo inmunológico. Y eso es muy importante porque, muy por el contrario de lo que la gente opina, de lo que la gente piensa, el temor popular, ¿no? El tener una mascota no repercute negativamente en nuestro sistema inmune, sino lo refuerza. De acuerdo. Incluso para aquel niñito que es un niñito asmático. Sí, incluso. Incluso, o sea, no es que el pelo de... Básicamente, si uno tiene descuidada a una mascota y no tiene sus vacunas y que para cochina y todo eso, podría eventualmente repercutir en la salud de a toda la familia, no solo de los niños. Sí. Pero una mascotita bien cuidada es una bendición. Exacto, sí, totalmente. Igual siempre hay que recordar que cuando se toma la responsabilidad de tener una mascota en casa, el padre de familia siempre tiene que estar supervisando todo, ¿no? Siempre llevarlo a sus citas a los veterinarios, los baños adecuados. Y si estamos frente a un niño atópico, como es el caso de los niños asmáticos, probablemente ir de la mano con el alergólogo, ¿no? Para que nos oriente qué situaciones o qué tratamiento podemos seguir para que estas alergias no se exacerben, no se hagan peor. Hasta preventivos. Exacto, se pueden dar preventivos, totalmente. Entonces, de esa manera no generamos como un muro mental entre el niño y la mascota, porque en realidad es muy beneficioso. Es muy beneficioso. Los niños no pueden estar en una burbuja. Exacto, no pueden. No pueden, y al contrario, les haría daño, porque el sistema inmunológico depende de que el cuerpo reconozca aquellas sustancias que podrían eventualmente ser dañinas, pero que el cuerpo genera un mecanismo de defensa para combatirlas a diario. Y eso, si es dentro del hogar, es una bendición. Totalmente. Igual hay que recordar que hay que cepillarle los pelitos a los perros de manera diaria, preferentemente alejado del niño cuando estén en el hogar, ¿no? Y evitar, sí, que la mascotita suba a los muebles o las camas, lugares comunes donde el niño va a estar, porque eso sí puede generar
si es que en el caso de fuera atópico, algunos ciertos problemas, ¿no? De Pero sí alergia, básicamente, exacto, alergia, y básicamente. broncoespasmo y ese tipo de cosas. Enfermedades, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. La sarna perruna no contagia al humano. No tiene nada que ver, son No cosas tiene nada que totalmente ver, ¿no es diferentes, cierto? sí, no. Pero al contrario, son cosas que la creencia. gente no sabe, pero es correcto. A ver, evidentemente uno no, si está tomando un chupete, y el otro día lo vi, está tomando un chupete el niñito, le da a probar al perrito y después se lo vuelve a meter a la boca. Sí. Pero eso ya depende de los adultos, ya no depende de los niños. Exacto, por eso mismo mencionaba, ¿no? El padre siempre tiene que tener la responsabilidad de poder vigilar y estar atento a lo que hace el niño. También no olvidemos que las mascotitas nunca dejan de ser animales y tienen el instinto activo. También si estamos frente a una raza o algún animalito y está comiendo y el niño se le acerca a interrumpir la alimentación, probablemente la respuesta no sea favorable y desencadenen accidentes. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho ojo con los niños y siempre estar vigilando. Enseñarles. Enseñarles. Cuando el perrito está comiendo, le pasaría lo mismo a ti que cuando tú estás comiendo. Entonces, a ti no te gustaría que te quiten tu comida, al perrito tampoco. Y hay formas de poder hacerlo, básicamente. Nosotros finalmente tenemos ¿en qué beneficia? ¿De acuerdo? Básicamente lo siguiente, ayuda a los niños con habilidades sociales. Y ahí es donde el papá también interviene a tratar bien al resto de la naturaleza. Claro, el niño aprende por repetición, hay que recordar eso, ¿no? Entonces, al ver una imagen paterna en la que el padre es amable y educa a su niño a hacer de esa misma manera, va a ser respetuoso con el medio ambiente y eso también es bueno. Muy bien, mejora la salud del corazón. Yo digo el corazón romántico, pero sí, o sea, básicamente da endorfinas, mejora la alegría del niño. Por otro lado, reduce el índice de depresión. Sí. Uno conversa, yo cuántas veces he conversado con mi perrita, doctora. Mi mejor psiquiatra, además, me escuchaba atentamente, me acuerdo. Muy bien, preserve el equilibrio físico y mental, porque además uno entiende muchas veces, doctora, lo que son las cosas buenas, las cosas malas, y uno aprende a educar, y no hay mejor manera de aprender que enseñar. Sí, y con respecto al punto número 2 y el punto número 1, también me gustaría acotar de que incluso se están haciendo terapias conductivas conductuales con mascotas en niños con trastorno de espectro autista. Entonces, ahí podemos ver muchos más beneficios de las mascotitas en nuestros hogares, ¿no? Doctora, hay la equinoterapia. También. Totalmente comprobado. Además, los niños hasta mejoran la postura, se vuelven a sujetar, no están deprimidos, lo único que quieren es ir a divertirse y son animales. Por ejemplo, yo te digo, hablando con conocimiento de causa, doctor, en este caso, un perrito siempre es un animal de caza. Tú le puedes tirar una pelota y va corriendo a por la pelota. Pero un caballo es un animal de presa. Entonces tú le tiras una pelota y el pez se va corriendo porque cree que lo estás agrediendo, ¿ya? Y que un animal te dé ese cariño y se deje de dominar por una criatura que está en una esfera psicosocial y mental diferente, es una ayuda extraordinaria. Totalmente de acuerdo. Qué bueno, doctora. Finalmente tenemos ayuda a entender y que el niño también se haga cargo. Sí. ¿Ya comió el perrito? Cosas así. Te ayuda a eso, a disciplina y control. Exacto, a la disciplina. Y dándole pequeñas pautas a los niños de manera diaria, sin querer vamos a generar una disciplina en el niño y eso se puede proyectar hacia otros rubros, no solamente en esto, ¿no? Entonces, son muchos aprendizajes. Qué bien que coincidimos, doctora, cuando me dieron el título de este bloque, los niños y las mascotas. Dije, uy, acá vamos a discutir. Estamos 100% de acuerdo y espero que ustedes en su casa también. Los niños y las mascotas. Muchísimas gracias. O sea, es bueno tener ese colesterol alto. O sea, exacto. El HDL o colesterol bueno, cuanto más alto, más protegido está uno, porque es el colesterol que no se pega en la arteria. El LDL, cuanto más alto, peor pronóstico, porque ese es el colesterol que se pega a la arteria.
yo se lo quise explicar a algunos amigos. Por ejemplo, tú tienes una cadena de bicicleta con grasa pegada. ¿Ya? ¿Qué le echas tú a esa cadena de bicicleta con grasa pegada? Unas gotitas de un aceite lindo, transparente, que va a hacer para que y comienza a correr, ¿no es cierto? Exacto. Más o menos es así para entender lo que es una grasa buena y una grasa mala. ¿De acuerdo? Y además ayuda a limpiar, a barrer esta grasa que se puede estar pegando. Pero ahí yo quiero rescatar el que tengamos una actitud de conocimiento primero y segundo de prevención después sobre qué debemos hacer para controlar adecuadamente el tema de lípidos. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos todos los días en sus casas a las 2 de la tarde, hora de nuestro programa de lunes a viernes. Esta es nuestra consulta cardiológica. Estamos con un amigo, médico cardiólogo, el doctor Rafael Doig. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos para hablar de uno de los 3 o 4 principales factores de riesgo de un infarto. Nos referimos, voy a decir el nombre científico, hipercolesterolemia. Hiper alto colesterol, vamos a decir colesterol, emia sangre, aumento del colesterol en sangre. Y nosotros sabemos que existen varios tipos de colesterol. Quiero que el doctor Doig nos explique qué es y por qué se produce la hipercolesterolemia. Bienvenido, doctor. Gracias, Tomás. Efectivamente, lo has señalado muy bien. Cuando uno trata de identificar factores de riesgo para enfermedad coronaria, y prefiero llamarla así, enfermedad coronaria, y no para el riesgo de infarto, porque el infarto es un evento dentro de un proceso que es la enfermedad arterial coronaria obstructiva. Tenemos identificados 4 factores de riesgo cardinales, que son la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Después vienen otro tipo de factores de riesgo que son secundarios y que pues tienen también importancia, pero estos 4 son los más relevantes y que hay que controlar. Dentro de ello, la hipercolesterolemia lo único que trata de decir con su nombre, es decir, tienes anormales valores de colesterol en tu sangre. No quiere decir que el hecho de tener colesterol en la sangre sea malo, porque el colesterol sirve para algo. Es necesario. Exactamente. Gracias. Sepan ustedes que el colesterol es necesario para la formación de la bilis. De la hormona. De las hormonas, además. Pero fundamentalmente de la bilis. O sea, nosotros no podríamos digerir las grasas si no tuviéramos el colesterol, ¿no?, como la base para formar la bilis, que es el que finalmente disuelve las grasas. Entonces, y para ello tenemos unos valores normales. Lo que pasa es que nuestro estilo de vida o nuestra carga genética hace que tengamos alteración en esos niveles en sangre, y esto a su vez progresivamente en el tiempo determina que se convierta en un factor de riesgo para desarrollar enfermedad arterial coronaria obstructiva. Cuando uno pide un perfil coronario, así se suele llamar los exámenes para el corazón, vamos a decirlo así. Dentro de esos exámenes está colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos. Son básicamente un screening de las grasitas que tenemos en sangre. Y cuando un laboratorista, por ejemplo, tiene su muestra de sangre y centrifuga, uno puede mirar hasta las capas así prácticamente. Que son básicamente por densidad. Por densidades, ¿no? Se puede mirar. Entonces, ¿no?, al poder clasificarlos por densidades, es que tenemos la oportunidad de determinar qué cantidad de cada tipo de grasa hay. Muy bien. Lo que ha mencionado el doctor Borda sobre esos tipos de grasas, que son el colesterol total, o sea, toda el LDL, que es el de baja densidad, o LDL o colesterol malo, o el HDL, que es el de alta densidad o colesterol bueno, si yo tengo la oportunidad de evaluar la cantidad de cada una de esas fases de grasa, tengo la posibilidad de hacer una estratificación de riesgo de ese paciente respecto de su manejo de los lípidos para que haga enfermedad coronaria. Y el que es importante, porque muchas veces equivocadamente tenemos
la tendencia a darle mayor importancia al colesterol total. El que está probado como marcador para estratificar riesgos es el colesterol malo. Y a su vez el colesterol bueno, o sea, el LDL y el HDL son más, además incluso, ¿no es cierto? Son más importantes que el valor del colesterol total. LDL en inglés las son Low Density Lipoprotein, que es de baja densidad, y el HDL es High Density Lipoprotein, HDL, que es el de alta densidad. Ya. El colesterol bueno, el HDL, ayuda a limpiar al malo. Y eso es una de las cosas. Y eso se hace, o sea, es bueno tener ese colesterol alto. O sea, exacto. El HDL o colesterol bueno, cuanto más alto, más protegido está uno, porque es el colesterol que no se pega en la arteria. El LDL, cuanto más alto, peor pronóstico, porque ese es el colesterol que se pega a la arteria. Yo se lo quise explicar a algunos amigos. Por ejemplo, tú tienes una cadena de bicicleta con grasa pegada. ¿Ya? ¿Qué le echas tú a esa cadena de bicicleta con grasa pegada? Unas gotitas de un aceite lindo, transparente, que va a hacer para que y comienza a correr, ¿no es cierto? Exacto. Más o menos es así para entender lo que es una grasa buena y una grasa mala. ¿De acuerdo? Y además ayuda a limpiar, a barrer esta grasa que se puede estar pegando. Pero ahí yo quiero rescatar el que tengamos una actitud de conocimiento primero y segundo de prevención después sobre qué debemos hacer para controlar adecuadamente el tema de lípidos. Hay enfermedades de trastornos del metabolismo de los lípidos que son congénitas y hay otras que son adquiridas en el tiempo. Entonces, es importante diferenciar la una de las otras porque tienen tratamiento diferente. La más común es la adquirida en el tiempo, que a partir de los 40, 45 años comienza a perturbarse el metabolismo de los lípidos y comenzar a acumular grasa para tapar las arterias. ¿Existen medicamentos, doctor? Sí, existen medicamentos. Buenos medicamentos, además. Para ambas circunstancias. Para ambas circunstancias, exactamente. Y claro, todo comienza con un manejo dietético. Se ve cómo respondes este manejo dietético, bajando las grasas de origen animal, comiendo más ensalada, haciendo más ejercicio físico activo, rutinariamente, y teóricamente esos numeritos deberían descender. Exacto. Y cuando no descienden, hay que ir. Ahí está la alternativa de la terapia farmacológica. Correcto. ¿No es cierto? Todo tipo de anticolesterolémicos. Que además tienen niveles de uso, o sea, en una hipercolesterolemia inicial, en alguna intermedia o más avanzada, hay herramientas farmacológicas que pueden ayudarnos a controlar el alto y que valor funcionan, de ¿no es cierto? Que funcionan. Ahora, junto a esto, no podemos solo hablar del colesterol si no controlamos la presión arterial, si no contamos el tabaquismo y si no controlamos la diabetes. Es un paquete en el que vienen reunidas no solamente los trastornos del metabolismo de lípidos, sino también el trastorno del metabolismo de la glucosa y también los trastornos en el control de la presión arterial. Todo esto provoca un síndrome metabólico vascular que se ve como la causa principal para provocar enfermedad coronaria. ¿No? Así es, amigos, la salud también viene en paquete. Y es correcto. Si usted va a chequearse su corazón, el tiempo para chequearse va a depender mucho de sus antecedentes familiares. Si su papi, su abuelo, quizás tuvo antecedentes coronarios, es decir, un infarto cardíaco, falleció a temprana edad del corazón, usted está obligado a hacerse un chequeo coronario, un chequeo cardiológico a partir de los 40 años. 45 años debería ser, por más tardar, esa medida, salvo que usted esté sintiendo algún síntoma relacionado a taquicardia, desvanecimiento, vamos a decir síncope, presión arterial difícil de controlar, etc. Todo eso tiene que ver con una salud de prevención y para eso están nuestros amigos los médicos especialistas. Muchísimas gracias al doctor Rafael Doig, muchísimas gracias queridos amigos a ustedes. Nosotros vamos a seguir con más de nuestro programa enseguida. No se vaya, por favor. Rompió esta protección y se hernió el núcleo pulposo. Así es.
Eso es lo que sucede, el núcleo sale de la cápsula y comprime la raíz nerviosa. Esa salida del disco puede en algún momento volver y mejoran los síntomas. Pero uno hace un esfuerzo físico, otra actividad, un deporte, se cae y vuelve a salir. Y ahí se hace la cronicidad. Y ahí, ojo, aquí hay un evento que es importante. Cuando comprime el nervio, uno puede ser esa compresión aguda en el momento, o puede ser ya repetitiva y llamamos crónico. Y eso tiene una traducción neurofisiológica a través de un examen que se llama la electromiografía. Eso es lo que quisiera conversar con usted. Si tienes el eczema como inflamación de la capa más superficial de la piel, Bien. eso es una dermatitis. Pero los médicos, especialmente los dermatólogos, hablan de un eczema, porque tiene características especiales. Y eso es lo que hace de la dermatología toda una especialidad. Hay que recordar que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y al ser el órgano que nos protege de todo lo externo y que además tiene vida, por ahí transpiramos, regulamos la temperatura, nos cubre, nos protege y también puede ser asiento de infecciones o de problemas serios que pasan a través de la piel. Tacho, ¿cómo manejamos el tema eczemas? O sea, cualquier cosa puede inflamar la piel. Correcto. En primer lugar, tenemos que llegar a determinar la causa del eczema. En lo posible, no siempre es posible. Pero lo más importante es tratar de determinar la causa, porque eliminando la noxa, el que produce el eczema, eliminamos el eczema. El eczema es el signo, el síntoma, la inflamación causada por ¿quién? Amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro consultorio neurológico, consulta con el neurólogo para tratar un tema muy, pero muy frecuente. Después de todos los años en los cuales he trabajado en urgencias, una de las patologías más frecuentes que hemos podido ver siempre ha sido la lumbalgia, el dolor de espalda. Quizás una de las primeras causas de inhabilitación de un paciente para su trabajo normal, especialmente si se dedican a la agricultura, si se dedican a la construcción, si se dedican a trabajo que requiera esfuerzo físico, porque un dolor de espalda realmente puede ser mutilante. Pero cuando este dolor se irradia a la extremidad o a la pierna, se ve comprometido no solo el nervio de la espalda, sino una raíz muy importante. Hoy vamos a hablar de la ciática. Para esto nos acompaña el doctor Hugo Estrada Vegas, médico neurólogo del Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, el dolor de espalda es una causa muy frecuente. Sí, es una de las segunda o tercera causa de consulta después de las migrañas, dolores de cabeza en neurología. Es una patología que nosotros como trabajadores de salud debemos promocionar no solo la posible tratamiento, sino la prevención, que es muy importante en estas cosas. Hoy en día la OPS pues ha dicho, nos dice, repite, que el 70% de las enfermedades son prevenibles. Dentro de ellas está este grupo. ¿Por qué? Malos hábitos al sentarse, en los trabajos, malos hábitos al realizar los trabajos físicos, la edad, los malos hábitos al acostarse, al dormir, una serie de factores que nos lleva no solo a la alteración de la columna lumbar, sino fundamentalmente también al nivel de la columna cervical. Hoy en día, con el uso de toda la tecnología, celulares, computadoras, tablets, eso nos lleva a alterar. Y la patología no comienza en la columna cervical, comienza en la columna, lumbar. Generalmente comienza en la columna cervical, que eso también es muy importante que todos sepamos para poder prevenir fundamentalmente este tipo de cosas. Vamos a decir, la postura. La postura. Simplemente algo como la Tan postura, ¿no es cierto? Como la postura. La posición fisiológica de las piernas con respecto a los muslos, 90 grados, muslos con respecto a la espalda, 90 grados y la posición erguida. No en posición de costado, así. Y hoy en día, desgraciadamente, los elementos donde uno se sienta
son más deformantes que posturales. Y esa es una posturales. desgracia que tenemos. Yo toda mi vida he sido chueco, maestro, porque yo siempre he tenido una postura jibada, tanto que me decían dromedario en el colegio. Pero siempre he sido jorobadito, ¿ya? De acuerdo. Pero efectivamente, cuando uno hace ejercicios especiales, natación, recuperación de la postura, dejan de haber problemas a la columna. Así es. Esa es una cosa, una raíz. Y usted muy bien ha dicho, prevención. Prevención. Ahora, ¿por qué la ciática? Y estoy con la ciática. Bueno, ahí viene. Nervio ciático es el nervio que tiene dos características muy importantes. El más voluminoso y el más largo de toda nuestra economía, de nuestro organismo. Nace de las raíces lumbares L4, L5, S1, S2, S3. Y tiene todo su recorrido. Luego se divide en tibial anterior y en popliteo y llega hasta la punta del pie. Es el nervio que más recorrido tiene. Tiene una función motora y también una función sensitiva. Y es por eso que genera el dolor. Y cuando uno hace el movimiento, el dolor que produce se encadena por la compresión, básicamente. De acuerdo. La causa más frecuente de la ciatalgia son las hernias del núcleo pulposo. Los discos que se salen y comprimen la raíz y genera el dolor, que es irritante. Hace un movimiento y te limita todo y viene por momentos. Entonces, todo eso hay que prevenirlo para llegar a eso. Muy bien, vamos a pasar para ver el recorrido de este tremendo nervio, el nervio ciático. Adelante. Uy, mire, tremendo cordón nervioso, es el ¿no es más cierto? voluminoso, O sea, además. tremendo cordón nervioso. Nace de las raíces de las vértebras lumbares y viaja hasta el dedo chiquito del pie. Entonces, cuando uno tiene un paciente que dice, por ejemplo, doctor, y que llega a emergencia, tronchado así, ¿no? Porque ahí llega y no puede ni caminar, ¿no es cierto? Y dice, y este dolor es como me pasa corriente Sí, una descarga eléctrica. hasta el pie. Ahí estamos hablando, ya está el diagnóstico prácticamente, doctor. Así es. Entonces, cuando uno tiene es la compresión del nervio, generalmente en sus raíces, entre L4, L5, L5, S1, que es lo más frecuente, y desencadena un dolor de tipo como una descarga eléctrica que tiene un recorrido, y el paciente lo describe ellos mismos, viene por atrás, viene por la nalga y llega hasta el talón. Hago el movimiento y me desencadena bien este tipo de dolores. Entonces, eso es lo que tiene esa característica clínica que tiene este tipo de dolor de tipo ciatalgia, que así nosotros llamamos. Perfecto. Tenemos acá la lista de síntomas para que usted también en casa más o menos tenga idea si le ha pasado esto. Puede ser leve, agudo, o puede ser crónico, doctor. Puede no dolerle 2 semanas. Pero acá tiene que ver mucho el colchón. Por supuesto. No solo eso, la dureza del colchón y la posición fisiológica de dormir, que es una cosa importante. Nosotros los humanos debemos dormir de cúbito dorsal, de espalda boca arriba, y sin almohadas. La columna cervical se altera y al alterar eso alteramos el eje de la columna cervical y vamos alterando la dorsal y terminamos en la lumbar. Los pacientes tienen nosotros tenemos mucha costumbre de dormir engatillado, llamamos nosotros, piernas flexionadas y encima de cúbito lateral. Y ahí estamos superponiendo. Otra tragedia que tenemos, el uso de almohadas en los dormitorios. ¿Por qué? Porque tenemos el televisor. Y esa es otra tragedia que tenemos para prevenir este tipo de cosas. La forma de levantarse es con apoyo de las extremidades para podernos sentar adecuadamente, no de forma brusca, que ese es otro problema. Cuando uno duerme se relaja la musculatura y no hay la tensión adecuada y hace un movimiento brusco y ahí vienen los problemas que hay que prevenir. Doctor, el colchón que está así, Chivado. este colchón que ya tiene como 25 años ahí, que ya tiene la forma del cuerpo. Así es. En el mercado existe una serie de productos, entre comillas, que previenen, pero desgraciadamente lo único que debe ser es la condición de que se debe ser duro, resistente al peso de cada uno que uno más o menos tenga. Como bien se ha dicho, el doctor habla que efectivamente, como una sacudida, como una descarga eléctrica con dolor, puede empeorar, claro, al toser, al ser un movimiento brusco. Cuando uno tose, por ejemplo, estornuda o tiene hipo. Claro, eso se llama la maniobra de Valsalva. Aumenta la presión dentro del líquido cefalorraquídeo y presiona más, aumenta más la presión sobre el nervio y genera estos síntomas. Normalmente es a un solo lado, porque la hernia se va para la derecha o se va para la izquierda, ¿no es cierto? Generalmente. Generalmente. Son muy raros los bilaterales y simétricos. Eso nos haría pensar en otra cosa también. Es otra cosa que tenemos que pensar. Perfecto. Y se puede presentar entumecimiento. Hormigueo, creo que es uno de los primeros síntomas, además, ¿no? Así es. Y la debilidad muscular.
el paciente claudica, comienza a claudicar, ese tipo de cosas. Perfecto. Muy bien, tenemos causas. Las principales causas ya las hemos hablado en la introducción. Adelante, por favor. Vamos a ver. Acá está, maestro. La hernia del núcleo pulposo. Se rompió esta protección y se hernió el núcleo pulposo. Así es. Eso es lo que sucede. El núcleo sale de la cápsula y comprime la raíz nerviosa. Esa salida del disco puede en algún momento volver y mejoran los síntomas. Pero uno hace un esfuerzo físico, otra actividad, un deporte, se cae y vuelve a salir. Y ahí se hace la cronicidad. Y ahí, ojo, aquí hay un evento que es importante. Cuando comprime el nervio, uno puede ser esa compresión aguda en el momento, o puede ser ya repetitiva y llamamos crónico. Y eso tiene una traducción neurofisiológica a través de un examen que se llama la electromiografía. Eso es lo que quisiera conversar con usted para comprobar el diagnóstico, porque también muchas veces uno encuentra y le dice, te tienes que operar. Bueno. Te tienes que operar. Cuando uno tiene este tipo de problemas, hay 3 criterios que uno tiene que cumplir para llegar a cirugía. Uno, el criterio clínico, dolor con las características descritas, que te invalida, que te molesta tu vida, no te da calidad de vida y no te permite desarrollar adecuadamente. 2, el criterio neurofisiológico, la electromiografía, Ahí está. que nos hable de 2 criterios. Uno, una compresión radicular crónica y de tipo desmielinizante. Desmielinizante quiere decir que al comprimir el nervio, la mielina, que es la envoltura, la está gastando, desgastando y Como genera... si se estuviera pelando el cable, maestro. Exactamente, traducido en cristiano, más o menos así. Y el tercer criterio es el criterio neuroradiológico, a través de la resonancia magnética, que nos visualice el tipo de hernia. Si la hernia es grande, chiquita, qué tipo, y eso, de acuerdo a eso se toma el criterio. Pero hay que ser claros. Uno plantea cirugía cuando ya reúne los criterios completamente, no de inicio se toma ese cosa. Porque ya ahí hablamos un poco de hasta ética, maestro. De ética en la cirugía. Hay gente, vamos por partes. Uno es en los criterios que tenemos. Y el otro punto que también ya entra un poco entre lo ético y lo moral es el problema, el tipo de abordaje que se tiene para esa. Hoy en día, clásicamente hemos tenido los abordajes a cielo abierto, la cirugía clásica. Ahora ponen un yeso, una sustancia, un separador. Honestamente no funciona y después de 1 año, 2 años, nosotros hemos asistido a casos que le han puesto ese tipo de cosas, le han irritado el nervio, le han vuelto a sacar la cosa y el nervio quedó irritado y el paciente sufre unos dolores, pero... Totalmente de acuerdo, acá hay que hacer criterios. Y otra de las cosas, primero se comienza con la fisioterapia y la rehabilitación. Así es. No hay nada, o sea, si mejora con la rehabilitación, de repente no se tiene que operar. ¿Y cuál es el mejor ejercicio para la columna y para la espalda? Aunque no lo crea, tómese un tiempito y practique natación. Lo mejor que hay, y de verdad ha evitado muchas cirugías que luego nunca más se han necesitado. El agua uno pierde peso, la gravedad no interviene y interviene mucho eso. Y la flexibilidad que uno tiene en el agua para desplazarse. Criterios, uno, desde el punto de vista terapéutico, uno, rehabilitación antiinflamatoria, relajantes musculares, cambio de posición en sus actividades de la vida diaria, eso es muy importante. Hay gente, hoy en día muchas gente permanecen en las sillas 6, 8 horas frente a una computadora, y eso le altera completamente. Mejorar eso, mejorar sus actividades recreacionales. A veces uno, muchacho, se pone a jugar fútbol y se mete unos trancazos, pero la factura nos pasa a largo plazo. Haciendo actividades de levantar pesos que uno no está adecuado o no tiene la idea cómo realizarlo adecuadamente, trabajando la rodilla, no acá la cintura, y eso genera ese tipo de cosas. Entonces, pero esas cosas hay que prevenir para evitar llegar a eso. Es frecuente, en las emergencias es muy frecuente y en la práctica clínica es mucho más frecuente. De acuerdo, le agradezco muchísimo al doctor Hugo Estrada Vegas. Ya lo sabe, amigos, prevención. Usted puede prevenir su dolor de espalda. Y nosotros regresamos, queridos amigos, enseguida. No se vaya, tenemos un excelente programa para seguir llevándoles este mensaje de salud, educación, cultura, prevención. Muy amable, maestro. Muy amable, gracias a usted. Bienvenidos, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por esperar nuestro consultorio aquí todos los días de 2 a 3 de la tarde para hablar temas de salud y de prevención.
Hoy estamos en nuestro consultorio dermatológico y me acompaña mi gran amigo, socio, trabajamos juntos en Médicos Asociados, el doctor Francisco San Martín Tudela, médico dermatólogo, para hablar de un tema muy importante, en realidad, que viene a ser muy extenso. Muy extenso, y lo vamos a tratar de resumir en unos pocos minutos para que usted entienda qué es, qué sucede, qué podría pasar cuando le dicen a usted, señor, señora, lo que tiene es un eczema. Todos hemos escuchado la palabrita alguna vez, pero tiene poco significado para muchos. Y en realidad es difícil de explicar. Es muy amplio. ¿Qué es un eczema? El eczema es simplemente el argot médico para decir inflamación de la epidermis, de la superficie de la piel. Ese es el eczema. Entonces el eczema es como el nombre sin el apellido. A todos los eczemas hay que ponerle ese apellido. Son prácticamente sinónimos. Ajá, porque nosotros siempre hemos dicho, el sufijo itis significa inflamación. Si tienes el eczema como inflamación de la capa más superficial de la piel, eso es una dermatitis. Pero los médicos, especialmente los dermatólogos, hablan de un eczema, porque tiene características especiales. Y eso es lo que hace de la dermatología toda una especialidad. Hay que recordar que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y al ser el órgano que nos protege de todo lo externo y que además tiene vida, por ahí transpiramos, regulamos la temperatura, nos cubre, nos protege y también puede ser asiento de infecciones o de problemas serios que pasan a través de la piel. Tacho, ¿cómo manejamos el tema eczemas? O sea, cualquier cosa puede inflamar la piel. Correcto. En primer lugar, tenemos que llegar a determinar la causa del eczema. En lo posible, no siempre es posible. Pero lo más importante es tratar de determinar la causa, porque eliminando la noxa, el que produce el eczema, eliminamos el eczema. El eczema es el signo, el síntoma, la inflamación causada por ¿quién? El apellido del eczema. Eczemas por inmunológicos. ¿Solar puede ser, por ejemplo? O sea, fotodermatitis podría decirse. Ahí ya no se dice eczema, ahí se dice fotodermatitis. Es una inflamación causada por la radiación solar más una sustancia que has tenido en la superficie. Okay. Entonces ese es uno de los tantos eczemas que hay. Eczemas de contacto, eczemas alérgicos, eczemas por irritación primaria, eczemas autoinmunes. Hay infinidad de causas de eczema. De acuerdo. Todos tienen algunas características en común. Perfecto. Los últimos eczemas que he visto, o de enfermedades de la inflamación de la capa superficial de la piel, tienen muchas veces que ver con un tema laboral. Claro. Vamos a hablar de esa hipersensibilidad de aquella señora que lava con un jabón detergente especial, por ejemplo. Y tiene su nombre, ese eczema. Y tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? El eczema del ama de casa. Eczema del ama de casa. Que ya no debería ser, ¿no? Cualquiera puede tener, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, ¿qué es lo que sucede? Que al exponer la piel crónicamente a estas sustancias irritantes, te llega a producir una reacción del cuerpo y se traduce en eczema. Es correcto. El eczema del ama de casa es el contacto constante con detergentes, que en primer lugar empiezan a quitar las capas de protección natural de la piel y después se produce una reacción inmunológica al irritante. Entonces ya se produce una inflamación mediada por ciertas sustancias histoquímicas. Y eso lo vimos con la manía de ponerse el alcohol en la época de, ¿no? de la pandemia. En la época del COVID todo el mundo tenía eczema en la mano. Todo el mundo tenía eczema en la mano y esa es una absoluta realidad, porque obviamente es el alcohol. Y luego existe, por ejemplo, que a mí me daba, ¿ya? Que en la época especialmente de mi preparación quirúrgica, llegaba un momento en que nos escobillábamos con el lavado, 8, 10 minutos, los dos brazos hasta acá, ¿ya? 5, 6, 7, 10 veces al día.
llegó un momento en que no podía tolerar ni el jabón con yodo, ni el jabón con clorexidina, ya, y era de terror, porque... Es que no hay cirujano que no debe tener eczema en las manos. Si se escobillan con una escobilla de ropa prácticamente durante 10 minutos, todos los días, terminas irritándote la piel. Todos los cirujanos tienen la piel súper seca y sensible. Es correcto. Pero, por ejemplo, también puede existir, señor, ¿no ha visto usted que se pone a veces un aretito acá en la oreja y se le pone roja la oreja y comienza a tener... porque algo estaba ejerciendo ese metal que usted se pone en la oreja y que le causa... Otro de los eczemas más comunes, el eczema de contacto. Y el eczema de contacto tiene que haber habido un contacto repetido durante cierto tiempo para que la piel produzca una reacción inmunológica a ese elemento. En este caso, el más común, el níquel. El níquel, que no es, pues, eso no pasa a veces con las joyitas de oro, por ejemplo, que es más raro, aunque puede pasar. Puede, porque el oro es tan blando que el ganchito no es oro puro, porque si fuera oro puro se rompería. Entonces puede ser de oro el arete, pero el ganchito tiene níquel para endurecerlo. Entonces el eczema está en el huequito por el ganchito. Y acá, reloj. Y los relojes, bueno, ya no todos son de metal, de plástico. Reloj, que también te produce ese tipo de cosas. Botón del jean. El botón del jean, o sea, el desodorante. Otra vez. Alguna vez, y me acuerdo que cuando me atendía tu papi, me cambió el desodorante y se me curó todo. Claro, cosas así, ¿no es cierto? Esas son las cosas que producen las dermatitis de contacto y las dermatitis y producen lesiones de eczema. Tenemos unas imágenes, Pancho, vamos a ver, para reconocer un eczema. Ajá. Ya. Qué difícil, ¿no? Porque esto puede ser cualquier cosa, Pancho. O sea, cualquier cosa. Incluso esto podría parecer un eczema a pesar de ser una psoriasis, ¿no es cierto? Claro. A ver. Hay diferencias. Hay diferencias. ¿Qué estamos viendo en pantalla? En un eczema vemos una irritación, no está tan bien definida, pero es una irritación superficial en la que hay descamación, se pela un poquito, hay irritación, hay inflamación, hay enrojecimiento, hay mucha picazón y hay un borde no tan bien definido en el caso de este eczema, para diferenciarlo con la psoriasis. La psoriasis es una placa. Una placa es una irritación más gruesa, mucho más delimitada. Entonces, podría decirse que la psoriasis es muy parecida al eczema, pero es una enfermedad enteramente distinta. De acuerdo. Pero en realidad, cualquier cosa que ponga roja, irritado, irritación, descamación, pica, prurito, huele, es un eczema. Ahora, uno de nuestros principales problemas, Pablo, por favor, doctor San Martín, es la automedicación. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque la utilización de algunas cremas, a veces, o te cura o te empeora el problema. Sí. O te lo enmascara y hace más difícil hacer el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un eczema, va a la farmacia, eso es un hongo. Típico confundir un eczema con un hongo porque tienen la descamación. Y además pica. El circulito pica, entonces le dan una crema antihongos. La crema por el vehículo, la crema aparentemente alivia un poquito, pero después se produce una irritación mayor porque el antimicótico puede ser irritante en una piel que ya está irritada. Entonces de repente se exacerba el eczema y se empeora. Y no se curó, sino se empeoró. Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas? Lo que hablaba. Ahí está. Piel seca, irritada, descamación, picazón, que además a la hora de rascarte, lo más probable es que te estés metiendo gérmenes y bacterias y terminas empeorando lo que inicialmente era lo superficial. Una infección secundaria sobre el eczema. Perfecto. Erupción, exudados costrosos. Y aclaro, cuando te has rascado, acá no le podemos mostrar, te voy a mostrar después, pero de verdad es que me picaron unos bichitos así y comencé a rascarme así. Ahí está, dale. Y el problema de eso, a la larga, es que comienza a hacerse una herida en el mismo sitio, y al final piel, carne viva, costra, que se te sale, te la arrancas, te pica. Y es todo un círculo vicioso. En mi concepto, doctor San Martín, acá el consejo para nuestros amigos, a las personas que nos están viendo, es no trate de ser un dermatólogo usted, ni le haga caso a la farmacia o a la vecina. ¿No es cierto? Porque lo que le hace bien a un paciente con eczema no necesariamente le hace bien a otro, porque depende del origen del eczema. El tratamiento es distinto. De acuerdo. ¿Hay algunas pruebas que te puedan indicar
Sí. ¿A qué le podemos echar la culpa de ese eczema? Sí, en el caso de las dermatitis de contacto. Existen lo que se llaman patch tests, pruebas de parche. Te ponen un poquito de los elementos más comunes que causan o los sospechosos en ti de causar el problema. Le ponen un plástico encima y se mantiene sellado durante una semana aproximadamente. Y se ve el nivel de irritación en cada punto. Entonces ahí uno puede deducir a cuál de esos elementos que te han puesto es el que estás haciendo el eczema de contacto. ¿Esto puede empeorar y generalizarse por todo el cuerpo? Muy raramente. Un eczema generalizado es muy inusual. Muy pero raro, puede ocurrir. pero normalmente es local. Sí. Normalmente es local y depende de las zonas que han estado en contacto. Incluso el otro día hemos visto un caso, no me acuerdo si lo vimos juntos, que uno era alérgico al detergente con el que lavaban las sábanas. Entonces cada vez que el paciente se tapaba y se cubría con la sábana, esa sábana quizás estuvo mal enjuagada, pero por las noches era una alergia prácticamente donde tocaba las Si el elemento que te produce la alergia entra en la circulación, puedes producir reacciones alérgicas fuera de la zona de contacto inicial. Como en el níquel, por ejemplo. Si eres muy alérgico al níquel y las ollas más antiguamente que ahora tenían níquel, entonces una persona puede hacer una reacción generalizada al níquel que está ingiriendo por ser el material de la olla. Primero, por el material de la olla. Incluso hasta, mira el extremo, prótesis traumatológicas, prótesis de huesos. A veces hay reacciones, ahí no hay níquel, ahí hay titanio, hay otros metales menos alergizantes, pero que pueden causar una alergia que uno se puede pasar un año tratando de averiguar cuál es, y era una prótesis que tenía el paciente. Yo lo he visto, Pancho, en una barra, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero para pectus excavatum. Es una barra que tiene una curva, el médico la volteaba para que el pecho que estaba hundido salga de nuevo hacia adelante, y esta niñita hizo una alergia al material de la barra. Hubo que sacar esa barra después de haberla puesto entre el esternón y el corazón. Imagínate, pero fue alergia al material con el cual se hizo un procedimiento. Tremendo. Otra de las cosas que he visto es alergia, que es una alergia fuerte a los guantes quirúrgicos, al material, claro, látex, al látex. al látex. Por eso existen los de nitrilo. Ajá. Hay otro tipo de guantes porque la persona que es alérgica al látex, muchos elementos médicos, hasta la intubación, no se pueden hacer porque hay alergia al elemento en el que está construido el material con el cual operan los doctores. Imagínense usted. Los dentistas. Los Qué común dentistas. También. Bien, amigos, hemos comenzado a hablar de eczemas de piel y estamos hablando de reacciones alérgicas generalizadas. La medicina es un todo, es un conjunto, y la piel es el órgano más grande del cuerpo y que puede dar manifestaciones de todas las especialidades que existen. Muchísimas gracias al doctor San Martín. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes. Nosotros regresamos y seguimos con más de nuestro programa enseguida. Vale. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos recibido en sus hogares. Espero que hayan disfrutado el programa. Nosotros nos vemos el día de mañana en nuestro próximo programa.